Buenas tardes, mi nombre es Paulina Aimee Matos Rosales y nosotros les vamos a hablar sobre la producción desde los años 1900 al actual 2021. Venimos del Tecnológico de Concal y el maestro que imparte esta materia es Roger Gabriel Rosado Lugo. Esta es nuestra práctica número 7 y el nombre es Línea del Tiempo de la Agronomía. Los integrantes son José Alberto Maicau, María Isabel Medina Jiménez, Silvana Lisset Puchuk, su servidora Paulina M. Matos Rosales y Juan Diego López Tamal. Bueno, pues yo les voy a empezar a hablar sobre los tipos de producción en México desde los años 1900 hasta nuestro actual año 2021. Durante estos tiempos surgen las encomiendas, lo que propician los latifundios. Al inicio de los años 1900, las personas se adueñaron de terrenos y debido a esto surgen los latifundios, que son extensiones de tierra en donde hay solo un dueño y donde varios campesinos trabajan bajo un sueldo. En 1909 se registró que el 97% de las tierras estaban en manos de 830 terratenientes, quienes eran dueños de grandes extensiones de tierra, y el 2% solo les pertenecía a 500 propietarios, mientras que el 1% eran de propiedades comunales. Una propiedad comunal es un tipo de propiedad agraria y este fue el más común en estas épocas, ya que se les otorgaba a una persona una extensión de tierra en donde podía cultivar y explotarla, pero esta nunca les pertenecía. Incluso estas tierras podían pasarse de generación en generación. En 1911, Emiliano Zapata se levantó en armas con el Plan de Ayala, que era totalmente agrarista, donde establecía puntos como la restitución de terrenos, montes y aguas, así como la redistribución de las extensiones de tierra entre población y otras cosas más. En 1946 se creó la Secretaría de Agricultura y Ganadería y fue hasta 1976 cuando, al fusionarse con la Secretaría de Recursos Hidráulicos y la de Agricultura y Ganadería, en 1900 se creó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ya que esta relacionaba todo lo hidráulico. También actualmente es conocido como la SAGARPA, que tiene básicamente la función de fomentar, planear y asesorar la producción agrícola, ganadera, avícola, apícola y forestal en todos los aspectos. Fue en estos años cuando podemos ver que las personas ya no esperaban las lluvias para producir sus cultivos, sino que implementaron los distintos sistemas de riego artificial. Debido a la gran producción, las personas empezaron a vender sus cosechas en mercadas. Esto es conocido como agricultura de mercado o industrial. En 1963, por reformas de la misma ley, se le transfieren al Departamento de Asunto Agrario y Colonización las funciones de colonización y terrenos nacionales. De igual forma, se empezaron a implementar el uso de máquinas para la producción y cosecha más rápida para así poder exportar. En conclusión, podemos decir que actualmente podemos ver tanto extensiones de tierra que están destinadas únicamente para la producción de diferentes empresas, y estas manejan maquinarias especializadas y sistemas de riegos especiales. Pero de igual forma podemos ver que personas actualmente pueden hacerse propietarios de sus terrenos y en esto cultivar únicamente para su consumo o incluso para su venta. Ahora les voy a hablar sobre las superficies cultivadas o productivas en México. En el año 1909 hubieron estructuras administrativas insuficientes, lo que afectó al gobierno para desarrollar una efectiva labor de fomentar la agricultura. Y de igual forma pudimos notar la falta de dotación presupuestaria necesaria para la implementación y fomentación de la agricultura y la ganadería. En 1910, recién se pudieron encontrar en la creación y funcionamiento de diversas oficinas que fomentaban la agricultura en sus múltiples aspectos, como propaganda agrícola, exploración biológica, educación agrícola, crédito agrícola, estadística agrícola y economía rural. Los problemas de la legislación rural sobre tierras, bosques y aguas quedaron también a cargo de oficinas especiales.
En años menores a 1912 no se obtuvieron registros de las cantidades de cosechas que se habían tenido en esos años. Fue hasta este año que se registraron las primeras hectáreas cosechadas de maíz, que fueron un total de 2.466. El 1% del territorio nacional disponía de riego fácil y se hallaba bajo el cultivo temporal. Como lo habíamos visto en la línea anterior, las personas durante estas épocas no se dedicaban a cultivar en grandes extensiones, por lo que el 20% se hallaba bajo cultivo temporal y el 45% del territorio era susceptible de cultivo de secano inexplotado. La población del ganado del país disminuyó en un promedio del 50%. Como podemos ver y como vimos en la anterior línea, durante estos años el gobierno y las personas no fomentaban el cultivo, por lo que no tenían registro de las superficies totales de cultivos de distintos alimentos. Fue hasta 1923 que pudimos notar que el estado de Sonora se registró como el estado con mayor existencia de ganado vacuno y caballar, y la propicia de vacuno era superior y que representaba un 63.5% del total, seguido por 11.5% de caballar. En 1925 se registraron 2.936.169 superficies cosechadas en todo México de país. En 1930 se registró en Sonora que la existencia del ganado vacuno aumentó de 3 a 5.8 unidades por kilómetro cuadrado. Cabe recalcar que Chihuahua también fue el segundo estado con mayor producción, pero en ese año de 3.8 a 2.7. Se registró una producción de 1.674.566 de superficies. El Producto Interno Bruto de la agrícola ganadería disminuyó del 2% al 3.8%. En conclusión, podemos darnos cuenta que durante estos años la producción de cultivos y la ganadería aumentaron de forma notable en México, en donde hubieron estados que se registraban con una gran producción como Sonora y Chihuahua, y otros que aún empezaban con su producción como Yucatán. Desde el punto de vista alimentario, económico y social, el maíz es el cultivo más importante en México, y durante el periodo de 1966 ocupó el 51% de la superficie sembrada y cosechada en el promedio anual. En 1977, el arroz, sorgo y trigo presentó un crecimiento de 0.8%. En 1999, se registró en Yucatán una superficie ganadera de 2.200.000. En el 2000, se registró la producción de 6.074.039.127 toneladas entre bovinos, porcinos, ovinos y caprinos. En el año 2004 a 2005 hubo un gran impacto de la producción del maíz, con una producción del 94%. De igual manera, podemos darnos cuenta que hubo un gran impacto en Yucatán, puesto que aumentó su producción ganadera a gran medida. En el año 2005 se redujo el frijol, 150 millones de hectáreas, a 1.26 millones de maíz. Y en el año 2018, México ocupaba una superficie de 109.8 millones de hectáreas en ganadería. En el año 2019 se sembraron 20.6 millones de hectáreas y se cosecharon 19.3. Y en el año 2021 la superficie sembrada por el sector agrícola en México alcanzó aproximadamente las 18.1 millones de hectáreas. Durante el mismo periodo, las superficies cosechadas rondó a cerca de 17.5 millones de hectáreas. Para finalizar, podemos decir que Sonora y Chihuahua siguen ocupando los primeros lugares como principales productores y que México es uno de los principales países productores y exportadores de alimentos en el mundo, que cuenta con el potencial productivo, las condiciones agroclimáticas y la infraestructura y disponibilidad de manos de obra especializada para adaptarse a la demanda de los mercados nacionales e internacionales. Gracias. Muy buenos días, hoy les hablaré sobre los rendimientos y el volumen de la producción, en este caso del maíz. El crecimiento de la productividad agrícola ha sido notable a pesar del debilitamiento de las políticas públicas de fomento. Esto fue posible gracias al fortalecimiento de las cadenas productivas y de la agricultura a contrato.
Este nuevo modelo se centra en las áreas agrícolas más productivas y en las empresas más eficientes, capaces de incrementar su productividad para contrarrestar los efectos del incremento de los costos de los insumos, mientras los precios de los productos agrícolas disminuyen. La primera línea habla sobre el rendimiento de la producción del maíz. En 1960, con el reparto agrario, la superficie cultivada se incrementa de manera notable durante el siglo XX. La construcción de grandes sistemas de riego, distritos de riego, los cuales permitieron ampliar la frontera agrícola. En 1985, el valor total de los cereales, esencialmente del maíz y de los cultivos industriales, bajó en un 38% entre 1980 y 2006. En este mismo año, la superficie de los cereales disminuye. El maíz se mantiene alrededor de 7.5 millones de hectáreas, mientras que en el 2002 se consideraron los años agrícolas desde el 2001 hasta el 2002. En el año 2004, el valor total de los cereales, esencialmente del maíz y de los cultivos industriales, bajó en un 38% entre 1980 y 2006. En este mismo año se incrementa en 77% la producción de maíz. Desde 2013 a 2014, la comparación del rendimiento con base en los valores medios nacional para cada uno de los años agrícolas. En cuanto a la segunda línea del tiempo, se trata de los rendimientos y el volumen de la producción del frijol. Entre los años 2008 y 2009, los precios de los granos alcanzaron sus valores más altos. En 2011, las exportaciones de frijol a nivel mundial aumentaron 29% en el periodo 2000 al 2011, pasando de 2.6 a 3.4 millones de toneladas. A nivel nacional, el precio medio rural de frijol aumentó 90% entre 2000 y 2013. No obstante, fue en el 2011 y 2012 cuando se registró el mayor nivel, alcanzando un incremento de 132 en relación con el año 2000, ubicándose en el 12.135 pesos por tonelada. En el 2013, los precios muestran una fuerte tendencia a la baja, reflejando los valores más bajos de los últimos años. En el año 2014 se observa que en promedio el precio medio rural reportado por el CIAP fue de 8.026 pesos por tonelada. En cuanto a los rendimientos y el volumen de la producción del sorgo, en el año 2002, el 60% de la producción de este cultivo se centra en dos estados, Tamaulipas con el 37% y Guanajuato con el 23%. En el año 2005, el valor del sorgo fue el más bajo, este fue de 1.196 pesos. En el 2010, la producción del sorgo permaneció constante, creció 1% al pasar de 61.2 a 61.6 millones de toneladas. Mientras que en el 2011, el precio del sorgo fue el más alto, alcanzando el valor de 3.451 pesos. En el 2014, la cosecha de 61.6 millones de toneladas, de las cuales el 46% se concentra en 4 países: Estados Unidos, que contribuye con el 17%, México con el 11%, Nigeria con el 10% y la India con el 8%. En cuanto a las hortalizas y frutales en sus rendimientos y el volumen, en 1930 la agricultura creció, no solo durante los boom exportadores de este periodo, también aumentó la superficie cultivada. En el año 2002, las importaciones aumentaron y se diversificaron luego de la Exposición Nacional de Agricultura. En el año 2009, el ejemplo de los altos rendimientos se presenta los datos de producción de jitomate Zagarpa en el 2009. En el 2013, había más de 22.000 hectáreas cubiertas por estructuras de protección para cultivos que comprendían más de 30.000 unidades de producción. En el 2015 se apoyaron a 25.618 productores que cultivaban 327.000 hectáreas con sistemas de riego modernos. En cuanto a los rendimientos y el volumen de la producción ganadera, en 1940 la producción ganadera se habría intensificado desde mediados de la década de 1940. En 1977, la caracterización del mercado internacional de la carne vacuna, tras la finalización del segundo conflicto bélico mundial.
En el año 1978, la ventaja relativa de los rendimientos financieros sobre los precios agrícolas y ganaderos se impulsó, salvo años excepcionales, una subutilización del suelo en el largo plazo, cuyo correlato fue la salida sistemática de recursos del sector agropecuario pampeano hacia la actividad financiera. En 1988, esta forma, tanto durante la segunda mitad de los años 70 como a lo largo de los años 80, se asistió a una contracción simultánea del stock del ganado vacuno y de la superficie destinada de la agricultura. Aumentó su producción con base en el incremento de la productividad, en especial en la zona del núcleo. En cuanto a esta línea de tiempo, se trata sobre los efectos de la globalización en la producción agropecuaria. La globalización implica una transformación en el funcionamiento de los mercados. De 1950 a 1970, la capacidad competitiva fue insuficiente para resistir el embate del mercado internacional, y esto obligó a una profunda reestructuración productiva de las empresas. Del año 1989 a 1994, el marco del gobierno de Salinas de Gortari optó por acelerar los procesos de apertura y privatización de la economía nacional, siguiendo el modelo propuesto por el Banco Mundial y el FMI. En los hogares más pobres, la ocupación mejoró en las actividades asalariadas, mientras que en los hogares más desahogados fue más bien en actividades propias. En el año 2004, la tasa de ocupación creció sensiblemente más en las localidades urbanas que en las rurales. En 1992, el 28% de los hogares urbanos tenía una tasa de ocupación alta, mientras que en los hogares rurales era de 27%. En el 2004 era del 48% y 42%. Se debe al impresionante desarrollo de las redes migratorias en el campo, que permiten que sus habitantes, a pesar de las condiciones de marginación y aislamiento, tener acceso a los mercados de trabajo regionales, nacionales e internacionales. En el año 2008, después de haber iniciado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de haber concluido el periodo de transición de la apertura comercial con Estados Unidos y Canadá, el 1 de enero tenían mayor evidencia empírica para analizar los cambios ocurridos en la agricultura. Y por último, en el año 2009, el incremento de las actividades asalariadas de la familia campesina no provoca la migración definitiva de sus miembros, como hace algunas décadas. De acuerdo con el modelo migratorio anterior, en su lugar propician migraciones temporales múltiples de corta o larga duración y complejos arreglos entre los miembros de la familia. Yo les voy a hablar sobre la producción y la exportación de tomate, hortalizas, limón, naranja, toronja, papaya y café. Primero les voy a hablar sobre la exportación de tomate. La producción de tomate es la producción nacional principal que se realiza de 1923 al 2017. Se incrementaron la exportación de este producto de 2 millones de toneladas de 1993 a un poco más de 4 millones de toneladas en 2017. De 1980 al 2000 se menciona el acuerdo que se ha suscrito entre el gobierno de Estados Unidos y entre los productores y los exportadores mexicanos. También durante el 2017, Sinaloa incrementó la producción de tomate verde de 81,000 toneladas en 1993 a 151,000 toneladas en 2017. Igual durante este año, en 2017, se enviaron tomates, los cuales representaron menos del 1% del total. Durante este periodo, Zacatecas, Jalisco, Puebla y Michoacán complementan la lista de los primeros 5 estados productores de tomate. Igual se evalúa la importancia de nuestras exportaciones de tomate en los totales agroalimentarios hacia ese destino. Durante este periodo se cosecharon 1.698.000 toneladas de tomate
y durante el 2017 fueron 3.470.000 toneladas. Ahorita les voy a hablar sobre las hortalizas y el limón. Durante 1900 aumentó en un 11.13% en volumen y en 8.5% el valor comercial. En los inversionistas e ingenieros a cargo de los diversos proyectos de tramos de ferrocarril fueron los primeros en advertir las ventajas comparativas de explotar comercialmente los cultivos de hortalizas en México. Durante este periodo de 1900 al 2021, las hortalizas se registraron el mayor volumen exportados, que son la lechuga con el 37.4%, la cebolla con el 17.9%, los chiles con el 17.6% y el tomate rojo con el 8.4%. Igual durante este periodo, las exportaciones mexicanas de hortalizas totalizaron 10,513.5 millones de dólares de enero a noviembre del 2020 y un aumento del 0.6% de acuerdo con un informe del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Durante los primeros 4 meses del 2011, el valor de las exportaciones mexicanas de limón se incrementó en un 52,5% comparado con el mismo periodo de 2010. Igual durante este periodo, el valor de las exportaciones mexicanas detalló que este lapso, las ventas al exterior de este producto se ubicaron en los 27.988.000 dólares, cifra mayor a los 64.246.000 dólares reportados de enero a abril de 2010. Durante el lapso del 2008 al 2021, la Secretaría señaló que las exportaciones realizadas en 2010 registraron un incremento del 18.5% con una relación al 2009. Durante este tiempo, México se encuentra entre los principales exportadores de limón de ambas variedades a nivel mundial y envía este producto a 21 países con un valor superior a los 223 millones de dólares. El limón mexicano se empezó a cultivar durante el siglo XX en Michoacán. Durante los años 2010 y 2021, México es el segundo mayor productor de limón en el mundo. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre las exportaciones de naranja. Durante los años 1900 se producen 488.380 toneladas. Durante el año 1950 mostró un crecimiento anual promedio de 3.4% entre este año. Y en 2007 la cosecha del cítrico fue de 4.104.556 toneladas y ubicó al país como el cuarto productor en el mundo. Durante este año, igual las exportaciones han crecido un 15.3% en promedio anual. Durante los años 2000 al 2017, las exportaciones de naranja han alcanzado su máxima exportación histórica. En 10 años, las exportaciones de naranja han ido en aumento a un ritmo anual promedio de 15.3%. El valor de las exportaciones del 2009 es 3 veces y media mayor al inicio de la serie y 19% menor. Igual se dice que durante los años 2000 y 2021 México se posicionó entre un líder en la producción de este cítrico. La mayor parte de la producción de este cítrico se queda en el mercado nacional y solo un por ciento de las toneladas se comercializan en el exterior, logrando un valor de 13.6 millones de dólares. Ahorita les voy a hablar sobre la producción de papaya. Durante este lapso de tiempo de 1900
al 2021, el país se colocó como el tercer productor mundial con una participación de 7.6% y una tasa media anual de crecimiento de 5.2%, este en el 2019. Creciente demanda externa de esta fruta tropical mexicana ha favorecido el ascenso de sus exportaciones, en especial al mercado estadounidense por más de 86 millones 657 mil dólares durante el 2020. Durante el año 2015-2021, soportaron a nivel mundial 244,961 toneladas de papaya. Igual durante este año México se posicionó en el lugar número quinto como productor de papaya a nivel mundial. El consumo se incrementó en un 14% y en valor de 3.4% anualmente. Por último, les voy a hablar sobre la exportación del café. Comenzó su declive al inicio de la década anterior, y en este lapso del 2017 se registró un incremento del 30.7% en la producción del café en comparación a lo que se generó en el 2016. Durante este tiempo, de 1900 al 2021, el principal productor es el estado de Chiapas, que es la entidad que aporta el 39% del volumen nacional. Durante el año 2016, la producción mundial de café creció a una tasa promedio anual del 2.7%. Durante los años 2010-2021, México participa en el mercado cafetalero con el 1.5% del volumen de las exportaciones mundiales. El volumen de las exportaciones mexicanas decreció a una tasa promedio anual de 11.1%. Durante el ciclo cafetalero 2016 y 2017, México participa con 2.1% del volumen de las exportaciones mundiales, ubicándose en el lugar número 12 entre los países exportadores en periodo que comprende 2016 y 2017. También durante este periodo se exportaron 2.7 millones de sacos y se importaron 1.6 millones de sacos en café verde. Las exportaciones representaron el 35.1% de la producción nacional. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre las exportaciones de miel y sus derivados. De 1800 a 1900, se estima que las primeras abejas Apis mellifera fueron introducidas al estado de Yucatán empleándose las colmenas Dadant, lo que generó un gran auge de la apicultura en la población de Izamal, y de ahí el resto del estado, dando inicio a las exportaciones de miel a través del surgimiento de algunas sociedades apícolas. Para el año 1911 se introduce la raza Apis mellifera ligustica, la cual conjuntamente con el advenimiento de nuevas tecnologías, dentro de las que se destaca la utilización de la colmena con marcos móviles. Esto dio lugar a la expansión de una apicultura moderna a partir de 1920. En 1930 comenzaron a conformarse algunas organizaciones de apicultores, primordialmente en los estados de Yucatán, Jalisco, Michoacán, Puebla y Veracruz. En el año 1957 fue la primera migración de la cruza de la subespecie Apis mellifera scutellata con abejas europeas desde Brasil. En 1964 nace la Unión Nacional de Apicultores. En 1977 se constituye el Comité Nacional de Planificación Apícola. En 1980 el volumen de la producción de miel en la región sureste tuvo una tendencia a decrecer. En 1986 se registró, hubo el registro oficial del ingreso de la abeja africanizada en Chiapas. En 1993 se constituye la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Especialistas en Abejas, ANMBA. En 1998, el valor de la producción en el país pasó de
879.6 millones de pesos en 1998 a 2.400.1 millones de pesos en 2015. De 2002 a 2003, el valor de la tonelada de miel se incrementó de manera notable. De 2005 a 2006, la UNAPI cambia su denominación a ONA, Organización Nacional de Apicultores. En 2008, se generó una ventana de oportunidad para el sector apícola. De 2009 a 2013, el estado de Yucatán ocupó el primer lugar en producción con el 18.8% en total nacional. Igual, en estos mismos años, las aportaciones de miel en México crecieron en esos últimos años. En 2014, el país presentó una superávit en el comercio exterior de la miel. En 2015, el 53.5% de la producción se concentró en los estados del sureste. Igual, en este mismo año, la producción nacional fue de 61.884 toneladas. En 2017, se lograron introducir 50.955 toneladas de miel. Igual, en este mismo año, el CIAP reportó que noviembre y diciembre fueron los meses de mayor producción. Durante el año 2019, México produjo 61.9 mil toneladas de miel. Durante el año de 2020, el periodo de enero a noviembre, las exportaciones alcanzaron 26.700 toneladas. Igual, en este mismo año, 2020, se alcanzó una producción de 54.122 toneladas. Para el año 2021, a nivel nacional, se tiene previsto un aumento del 22.4% en la producción de miel. Igual, en este mismo año, las exportaciones nacionales alcanzaron 6.460 toneladas con un valor comercial de 21.557.000 dólares. Hola, ¿qué tal, amiga? Me tocó hablar sobre el tema de las exportaciones de ganado bovino, porcino y ovino. Bueno, empezamos desde el año 1970 al 2014. La población ovina en México se incrementó un 2.5 millones y una tasa de crecimiento media anual 0.77%. De ahí pasamos al año 2000, donde a inicio de ese año la economía del norte suministraba a Japón aproximadamente 234.000 toneladas. Para el año 2012 esta se duplicó. De ahí pasamos al 2007, donde de 16.693 ganados bovinos, solo el 24 fueron exportados, según estos los datos del INEGI. México y Sonora fueron los mayores estados de productividad en el año 2010 en el área del ganado porcino. En el año 2012, México fue uno de los países con la más extensa red de tratados de libre comercio en el mundo en el ámbito del ganado ovino. En el 2012, las aduanas y los puertos empezaron con la exportación del ganado porcino. Entre el año 2014 y 2015 se incrementó en un 6% la exportación de ganado porcino. Y en el 2021 México exportó 1.393.863 ganados de ganado bovino. Y un dato extra que nos muestra, podemos ver en la gráfica azul, donde muestra el incremento de la producción de ganado porcino. Y eso sería todo.